¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Y leemos de los versículos 13 al 17. Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Amén. Leemos. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron, y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo, Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. En la última exposición, el domingo pasado, terminamos con una escena en donde los enemigos del Señor, los líderes judíos, se mostraban con marcado temor a los hombres, y por ese temor a los hombres, ellos, ¿qué era lo que hacían? Evitaban que su pecado saliera a la luz. ¿Por qué? Querían condenar a Jesús públicamente, ya querían dejarlo mal, pero porque la gente tenía una buena percepción de Jesús, entonces ellos decían: no, si le hacemos algo en este momento, nos echamos a toda la gente encima. Vimos que estos hombres, en última instancia, lo que tenían con el Señor no era un problema de evidencia, no era un problema incluso doctrinal con Él, hasta cierto punto, sino que todo partía de un problema moral con su persona. Porque tuvieron a Jesús 3 años, Él predicando el Evangelio, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Tuvieron a Jesús sanando enfermos, tuvieron a Jesús realizando exorcismos, expulsando demonios, tuvieron a Jesús ya alimentando a miles de personas, dando evidencia tras evidencia que Él era el varón puesto por Dios del que hablaban las antiguas escrituras. Y estos hombres, con su problema moral, ¿qué pasaba? Endurecían su corazón cada vez más. ¿Para qué? Para no creer lo que el Señor Jesús hacía y decía. Y estos hombres ya estaban incómodos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos lo que dijimos, la semana de la pasión del Señor, Jesús empieza, digamos, irrumpiendo algo brusco. ¿Por qué? Porque se presenta como rey. Como ese rey de Zacarías 9 que iba a entrar montado en un burrito, el Señor Jesús lo hace así. Se presenta como rey, cumpliendo esa profecía. Permite que los muchos peregrinos que estaban ahí, que los niños entonen el Salmo 118, donde le decían: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se dice que para esas épocas también se cantaba otros salmos de ascensión, como ese que dice: ¿de quién es ese Rey de gloria que se le abren las puertas? Y podemos imaginarnos toda esa escena, el pueblo cantándole desde el templo diciendo: ¿quién es el Rey de gloria? Jesús entrando entonces en un burrito como ese rey mesiánico, reclamando la autoridad de rey. Y los líderes nada más lo que hacían era ver y pensar cómo parar eso. Al siguiente día Jesús entonces viene al templo, ¿y qué hace? Ve cómo estaba la situación en el templo, y lo que ve es un negocio, una casa de ladrones, una cueva de ladrones. Y Él se encarga entonces, con esa autoridad de rey y como un profeta, enseña el evangelio en el templo y lo limpia. Limpia el atrio de los gentiles, el lugar donde era dispuesto para que los gentiles llegaran a orarle al Dios vivo, se había convertido en un negocio. ¿Y Jesús qué hace? Lo limpia,
mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. En ese fragmento, todas las naciones podían venir a orarle al Señor, pero esta gente no lo estaba permitiendo. Y de ahí vimos ese contraste que el Señor les hace. O por lo menos, perdón, el Señor, sino la narrativa de Marcos nos hace un paralelo como con la higuera. El Señor viene a buscar fruto en una higuera y no lo encuentra y la maldice. Y de inmediato tenemos esa escena entonces de que el Señor, veámoslo así, viene a buscar fruto en el templo, no lo encuentra y lo maldice. Y la vemos esa maldición ejemplificada, como vimos la semana pasada en la parábola de los labradores malvados. Cuando el Señor al final les dice que ellos por infructíferos les será quitado el reino y se les va a dar a otro que produzcan fruto. A esta gente entonces no les gusta tener a Jesús ahí. ¿Por qué? Porque los confronta directamente, les muestra su pecado y porque cuando ellos intentan abordarlo, Jesús, por decirle así, les vuelca la tortilla. Y los que quedan mal son ellos. Los líderes judíos vieron que cuestionando la autoridad de Jesús no pueden, porque ellos dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor los puso entre la espada y la pared a ellos. ¿De quién era el bautismo de Juan? Y ellos ya estaban, ¿qué hacemos? Si decimos que es de Dios, ya nos va a decir que por qué no le creímos. Porque Él dice que Él es el que venía después de Juan el Bautista. Y si decimos que la autoridad de Juan era de los hombres, todo el pueblo se nos viene encima porque el pueblo lo tiene por profeta. Esto entonces a ellos no les sirvió. No pudieron poner en tela de duda la autoridad de Jesús. Y ahora, en lo que acabamos de leer, vamos a ver cómo cambian un poco, digamos, su modus operandi. Ahora lo van a hacer casi que poniéndose del lado de Él y se le van a presentar adulándolo, pero con un corazón hipócrita para buscar lo mismo, hacerlo tropezar. Y para abordar el texto, entonces, vamos a verlo desde dos puntos. La primera parte va a ser el accionar de los líderes judíos, la segunda, la reacción de Jesús. Procedamos. El accionar de los líderes judíos. Leamos el versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Entonces, la semana pasada terminamos, le temían a la multitud y dejándole se fueron. Pero como vimos, ellos se fueron, por decirlo así, mordidos, se fueron picados con Él porque lo intentamos dejar mal, no pudimos, nos dejó mal a nosotros. Y se fueron maquinando en su corazón qué hacer. Tuvieron la gran idea entonces de, hagámosle preguntas difíciles, pero hagámoslo de tal modo que parezcamos buenos, entendámoslo así. Y para eso entra en acción esta coalición interesante, los fariseos y los herodianos. En un sentido eran una coalición algo extraña, porque eran dos grupos dentro de los judíos algo contrarios. Por un lado están los fariseos, veámoslo así, eran los ortodoxos, los que velaban porque la ley de Dios se cumpliera. Eran los que interpretaban la ley y daban, dijimos, su veredicto. Aunque se puede decir que dentro de las escuelas de los fariseos habían varias, en sí era un grupo que se podía englobar dentro del mismo. Los fariseos. Y eran esos estrictos en la ley de Dios, esos guardianes de la ortodoxia. Y por otro lado están los herodianos. Estos eran un grupo como que apoyaban, digámoslo así, el linaje de Herodes Antipas. O un poco más atrás, el linaje de los idumeos, cuando los reyes idumeos vinieron a gobernar en esta zona. Y estos eran un grupo que, veámoslo así, por comodidad de este mundo, optaban por lo socialmente aceptable. Y eran muy pro Herodes, pro gobierno, pro que Roma esté sometiendo a Israel. Mientras los fariseos, veámoslo así, se veían a sí mismos como aún en la cautividad, o más o menos, veámoslo así, tenían cierta percepción de que no estaba el rey davídico sobre ellos, sino que estaba César. Los herodianos eran los que congeniaban con Roma, con sus intereses. Jesús anteriormente ya se había enfrentado a este par en Marcos 6 y fue la misma idea, en Marcos 3 y le pusieron trampas, pero Jesús sale avante como siempre. En Marcos 8 Jesús sí habla de estos grupos y dice así:
guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús los ve a ambos grupos como, guárdense de ellos. ¿Por qué? Porque creo que lo que Jesús decía, por lo menos de los fariseos, hagan lo que hacen, pero no se comporten como ellos. De los herodianos era algo así, en el sentido de, guárdense de ellos. Ya, hay maldad en cómo se comportan estas personas. Ahora, estos grupos, hasta cierto punto contrario, deciden unirse y acercarse a Jesús entonces, ya no por la vía de la confrontación directa o poniendo en tela de juicio su autoridad, sino que ahora vienen con hipocresía, pero con un fin, como termina el versículo 13, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Aunque eran grupos contrarios, tenían algo en común. Les molestaba Jesús. ¿Y qué era lo que querían entonces? Sorprenderlo en alguna palabra, que Jesús dijera algo por lo que pudieran condenarlo. Recordemos que el objetivo de ellos era ya callar a ese hombre que está en Jerusalén porque nos va a estropear la Pascua, así que matémoslo antes. A los herodianos les molestaba ¿qué? Que Jesús hubiera entrado como un rey, porque el rey legítimo para ellos era Herodes Antipas. A los otros, ¿qué les molestaba? Cállense, le decían a los niños, no le canten. ¿Por qué? Le cantaban a Jesús, Hosana, el hijo de David. Ambos estaban en contra de la figura de Jesús. Entonces se unen, ¿para qué? Para abordar al Señor, para ver de qué manera lo dejan mal. Versículo 14. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, pero no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Las enseñanzas de Jesús, recordemos cómo terminamos la semana pasada, tenían al pueblo en suspenso, decían. Ya, porque recordemos, una característica de los evangelios es que repiten mucho de Jesús, que el tal enseñaba con autoridad. Y el pueblo, no hemos visto a nadie enseñar así. Era una ofensa, digámoslo así, les tocaba el orgullo a los fariseos que alguien tuviera al pueblo en suspenso, enseñándoles con autoridad, cuando ellos eran, por decirlo así, la élite autorizada para dar esas enseñanzas al pueblo. Entonces, veamos el contexto. Jerusalén, plagada de personas, miles y miles de peregrinos, Jesús enseñando el evangelio constantemente en el templo, como lo vimos en Lucas 20. Todos querían estar cerca entonces de qué dice ese hombre. Aquí está el tal Jesús que lleva 3 años siendo popular, echando demonios, sanando enfermos. Aquí está, ocupamos escucharlo. Una confrontación abierta entonces no les iba a servir. Si señalaban a Jesús como el malvado, todo el pueblo estaba atento a lo que decía Jesús y encontraban palabras de sabiduría en él. Así que ellos lo que hacen es ponerse como del lado de Jesús. ¿Y qué emplean? El engaño o la hipocresía, para así presentarse ante toda la multitud como que son parte de ellos y también admiran las enseñanzas de Jesús. Viéndolo ellos le dijeron, Maestro. Ya se identifican como aquellos que también están dispuestos a aprender de Jesús. Ya lo llaman maestro. Los que son maestros en Israel fingen que pueden aprender de otro y llaman al Señor Maestro. Lo halagan. Eres hombre veraz. Es decir, le dicen, Maestro, en tu boca no hay engaño. No te cuidas de nadie, también le dicen. Porque no miras la apariencia de los hombres. Ese no te cuidas de nadie es parte de esta adulación. Ahora, son cosas que son una verdad en la persona del Señor Jesús, pero en el corazón de estas personas, ellos no creían eso. Le dicen, no te cuidas de nadie. La idea es que, Maestro, tus respuestas no cambian independientemente de la persona que esté al frente de usted. Eres fiel a la verdad de Dios sin temor a los hombres. Vienen y le dicen. Estos mismos, recordemos el capítulo pasado, callaron por temor a los hombres. Y ahora vienen, digamos,
Seguro ellos mismos se vieron por temor a los hombres, nosotros mejor nos quedamos callados hace un ratito. Bueno, halaguémoslo de esta manera. Él no se queda, él sí responde independientemente de quién tenga al frente. Jesús no acomodaba sus respuestas para quedar bien con su audiencia, sino él no ve la apariencia de los hombres. Con verdad enseñas el camino de Dios, también le dicen. Ya, tú eres alguien que enseñas rectamente lo que dice de Dios. Eres alguien confiable, vienen y le dicen. Tanto en lo que haces como en lo que dices, hay una consistencia impecable. No hay doblez. Lo que dices en teoría, lo haces en la práctica. Ya. Ahora, una vez estas palabras aduladoras, digamos que como que vienen marcando la cancha, como se dice a lo tico, o suavizando el terreno. ¿Para qué? Para soltar, digamos, el veneno con los que ellos venían. Y ahora sí, después de la adulación, le dicen una pregunta, o dos preguntas. Es lo mismo, sí. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Para contextualizar un poco, mis hermanos, habían tributos o, vamos así, impuestos que los judíos pagaban a Roma. Estos hombres, con eso en mente, tratan de poner a Jesús, digamos, en una situación algo complicada. ¿Por qué? En el contexto de Israel, desde la narrativa del Antiguo Testamento, los impuestos, digamos, que un rey le imponía a una nación, eran un símbolo de te estamos dominando, eran un símbolo de te conquistamos, ahora ya eres nuestro esclavo. Era algo detestable para Israel, porque sencillamente les decían, ustedes no son libres. ¿Por qué? Son tributarios a algún rey. Son un pueblo meramente vasallo, no son 100% independientes. Segunda de Reyes 17:3, por ejemplo, veamos cómo nos lo ponen. Nos dice, hablando de Asiria, cuando contra subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. El rey Oseas fue hecho siervo de Salmanasar, rey de los asirios. ¿Y qué hacía el rey Oseas? El rey, porque había otro rey encima de él, le pagaba tributo. Aquí ya estamos viendo, digamos, la caída de los reinos del norte. Iban cayendo, haciéndose tributarios. Segunda Reyes 18:14 nos dice algo similar. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Veamos el punto que quiero que vayamos entendiendo. Cuando a un pueblo le imponían tributos, el que se lo hacía era, soy superior. Tú eres rey, pero digamos que eres un rey chiquitito, de esta porcioncita. El rey de Asiria, por ejemplo, es el que está dominándolos a ustedes en este momento. Hubo un momento en que Israel, veámoslo así, venían los reyes, les imponían tributo y ellos tenían hasta se levantaban en armas para buscar cómo quitarse ese tributo, para buscar esa independencia. Ahora en esta época estaban bajo Roma, no podían levantar ni un dedo porque el que perturbaba la Pax Romana quedaba como sedicioso y como pena de muerte de inmediato. Roma estaba sobre todo Israel y por ende le tenían cargas económicas. De ahí que, por ejemplo, en los evangelios uno ve la famosa figura del publicano. Era como, no eran muy queridos. ¿Por qué? Porque eran los que cobraban impuestos para dárselos a Roma. La figura del publicano era ese judío traidor que le lleva nuestro dinero ¿a quiénes? Al rey que nos está sometiendo. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Los tenían al mismo nivel. Tanto el publicano como la prostituta, digamos, al contexto de todos los judíos, eran casi que igualmente de graves. Ahora, teniendo eso en mente, es que ellos lanzan esa pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿O es lícito que seamos vasallos de Roma o no? Y con eso, ellos quieren poner al Señor, digamos, en entredicho o contra la espada y la pared. Si responden que sí,
Por ejemplo, si el Señor Jesús responde que sí, de inmediato, delante del pueblo lo colocan a la par de los publicanos. Y como el pueblo lo tenía por profeta, quedaría mal ante el pueblo porque el pueblo lo va a ver, no, este es uno que está de parte de Roma, es igual que los herodianos o igual que los publicanos, y perdería popularidad delante del pueblo, que era el objetivo que esta gente buscaba. Ahora, si Jesús respondía, no, no es lícito, ¿qué pasaba? Podía ser denunciado de inmediato entonces ante las autoridades romanas. ¿Para qué? Para que lo apresen como alguien que está opuesto al gobierno de Roma. Y vámonos, si esta pregunta se hace también bajo ese indicativo de si es lícito o no, si es bueno o no, si es aprobado o no. Pablo, por ejemplo, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Esto va como bajo ese contexto. ¿Es permitido o no dar tributos a César? Los fariseos no se agradaban de estos impuestos, pero justificaban su pago en alguna manera. Los herodianos se veían más privilegiados de este tipo de cosas y eran pro impuestos. Dele todo a César, que vivamos tranquilos. Ambos se unieron entonces de manera hipócrita. ¿Para qué? Para hacer tropezar a Jesús. Una artimaña de los judíos muestra lo que había en su corazón. Hipocresía con el fin de buscar buscarle, digamos, escarbar minuciosamente a ver qué pecado hay en ese tal Jesús. Con eso, por ejemplo, queda en evidencia, uno, que sus halagos no eran halagos, eran meramente mentiras que salían de su corazón. Y con esto es curioso la parte que ellos dijeron, no miras la apariencia de nadie, no das respuesta sin doblez. Independientemente de la persona que tengas al frente, tu respuesta no va a cambiar. Y esta respuesta que ellos esperaban que diera Jesús, digamos, lo pone a prueba. ¿Por qué? Tenía todo el público judío y tenía la persona más importante del imperio romano del otro lado, César. Así que tú que eres sin doblez, respóndenos eso. Y aquí pasamos al segundo punto, la reacción de Jesús. Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Jesús, como en muchas otras ocasiones, entonces, sabiendo lo que hay en el corazón de ellos, aquí es un término más todavía, más percibiendo, digamos, como ese sentido humano de la percepción. A ese hombre que desconfía de ellos, percibiendo la hipocresía de ellos, sabiendo que esa adulación eran meramente palabras tramposas. Ellos, digamos, Jesús percibió que ellos no hacían una pregunta genuina motivada por un deseo de aprender de Jesús, sino que él ya percibía esas malas intenciones y les dijo, ¿por qué me tentáis? Nos recuerda, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel hacía esto, tentaban al Dios. Estaban en el desierto, tentaban a su Dios. Se querían devolver a Egipto. Señor, estamos hartos ya de tanto maná. Tentaban al Señor su Dios. Digámoslo aquí, vemos una recapitulación de eso. Dios en el templo y ellos tentando al dueño del templo. Y Jesús entonces aquí hace igual lo que tradicionalmente ha hecho con ellos. Les vuelca el argumento para que ellos sean los que queden como en entredicho. Jesús les dice, traedme la moneda para que la vea. Verso 16. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Jesús entonces ve la moneda, ellos se la traen y Jesús se pone en la posición de preguntar, ¿de quién es la imagen y la inscripción? ¿Quién es esta persona que aparece ahí? ¿Qué es esa imagen? ¿O qué son esas letritas que dicen ahí? Y ellos responden, cortito, de César. Los evangelios paralelos nos dicen que esto era un denario. Ahora, investigando un poco, el denario de la época tenía, veámoslo así, una foto de César y esa inscripción era una que decía Tiberio César, Augusto, hijo del dios Augusto. Y si le daban vueltita, Tiberio César,
sumo sacerdote. Aquí, como un paréntesis, ya se aprecia cómo está, digamos, surgiendo el culto al emperador. Digamos, ya el Tiberio César, hijo de Dios, sumo sacerdote. Ya el emperador lo vemos que se considera con ese alto estatus. Y por considerarse a sí mismo como Dios, como hijo de Dios, él mismo exigía entonces tributos a todos los que estaban bajo su dominio. Tiberio exigía, vámonos así, que los pobladores tomaran de su propiedad privada y apartaran una parte para él. Todo lo que tiene la imagen del César es de César. Ahora, pero no perdamos entonces dónde se está llevando la acción también. Le traen la moneda de quién es la imagen, qué dice la inscripción, Tiberio César, Augusto, hijo de Dios, en el templo. ¿Y qué con eso? Con que sea en el templo. Ese templo era el lugar donde solo se adoraba, recordemos, al Dios vivo. Donde era prohibidísimo una imagen idolátrica. Ahí solo se adoraba al único Dios verdadero, que recordemos como las narrativas del Antiguo Testamento, descendía a Dios, descendía la gloria de Dios, descendía en columna de humo. Bueno, aquí lo que tenemos, veámoslo así, es al Sanedrín cargando monedas de César, diciendo, César, hijo de Dios, sumo sacerdote. Podemos imaginarnos a la figura del sumo sacerdote judío, a Caifás, con el bolsillo lleno de monedas que decían, Tiberio, sumo sacerdote. Lucía algo ridículo. Recordemos que en el capítulo 11 también, para contextualizar un poco, Jesús volcó la mesa de los cambistas. ¿Qué son los cambistas? Cambiaban monedas. Ahí iban muchos peregrinos con su moneda, pero había que pasarlas a moneda romana. Eran las aceptables para pagar impuestos. Así que habían ese montón de monedas que para Jesús le fue tan fácil. ¿De quién hace aquella moneda? Traédmela. Habían miles y miles de monedas que decían Tiberio César, hijo de Dios, Tiberio César, sumo sacerdote. Este impuesto al templo era un impuesto, digámoslo, que por cada cabeza que estaba en el templo, un mordisco iba para la autoridad romana. Roma gobernaba sobre Israel. Al Jesús entonces pedirle esa moneda, les trae un claro recordatorio a ellos de que seguían siendo un pueblo vasallo. No como en Juan 8, que ellos le decían, somos libres porque somos hijos de Abraham. Pero cuando decían eso, si metían la mano en su bolsillo, César, hijo de Dios, César, sumo sacerdote. Y ese era el hombre que los dominaba. No perdamos de vista esto, mis hermanos. Ellos estaban, digámoslo, como en un continuo exilio. Faraón los dominaba, no podían adorar a Dios. Asiria los dominó, no adoraban a Dios como antes. Los dominó Babilonia, no adoraban a Dios como antes. Se reconstruyó el templo con Esdras y Nehemías. Lloraron porque no adoraban a Dios como antes. La gloria de este templo no es la misma. Ya, seguían siendo un pueblo vasallo. Ahora, porque era la voluntad de Dios. Dios en su decreto había puesto a ese pueblo por debajo de naciones más poderosas. Digámoslo así, por debajo de los reinos de este mundo, como lo vemos en el profeta Daniel. Debajo de esas 4 bestias poderosas, temibles. E Israel, chiquitito. Y ahí podemos ver hasta cierto aspecto cómo Dios domina sobre todo. Es el que quita reyes y pone reyes. Y en su soberanía puso a Roma por encima de Israel para que Israel sea vasallo del imperio romano. Y ahora, cuando estos hombres, veámoslo así, le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Al tirar la moneda en escena es como, llevan años haciendo eso. Es tan común para ustedes hacer esto que revisen sus bolsillos, revisen qué hay en las mesas de los cambistas. Esto ha sido la práctica de ustedes siempre. Que todo se lo den a César, que el mismo templo de Dios, César esté gobernando sobre él.
Y entonces Jesús, ¿qué le responde? Verso 17, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mientras los fariseos aquí le preguntan, ¿es lícito dar a César? Digamos, cuando Jesús les dice, dad a César lo que es del César, ahí el verbo es como devolver. Devuélvanle a César lo que a él le pertenece. La Biblia en Jerusalén, de hecho, lo traduce así. Lo del César, devolvédselo al César. Esas monedas que ustedes usan, que fueron acuñadas por César, devuélvanselas. Ustedes que pagan el impuesto del templo, César está haciendo uso de este templo mismo. Y lo lleva como a una encrucijada. Si el dinero es de César, César está dominando sobre el templo. ¿Qué cosa han dejado estos judíos para Dios para que le den a Dios lo que es de Dios? Jesús les recuerda que son vasallos de Roma, que no son libres como ellos creían, que todos los hombres llevan la imagen de Dios y por ende todo le pertenece a Dios. Pero hasta en cierta medida ellos, por llevar la imagen de César en sus bolsillos, Dios los ha puesto por debajo de César. Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. César mismo es de Dios por ser un hombre a imagen de Dios. Pero a ustedes les recuerdo, les dice que son vasallos de Roma. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y ellos en ese momento particular estaban bajo el dominio de hombres paganos. ¿Por qué? Dios así lo había querido. Dios en su soberanía los puso a ellos, digamos, a vivir. Ellos no tenían que olvidar que Dios es el gobernante de todo, pero estaban siendo vasallos de Roma. Ahora, mis hermanos, hasta aquí la exposición del texto. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Número uno, creo que aquí vemos un claro ejemplo de cómo nuestro corazón y nuestra boca deben estar en consonancia. O veámoslo así como ellos, cómo debemos guardarnos de las lisonjas. Ellos llegaron con palabras lisonjeras, aduladoras, para buscar cierto provecho. Proverbios 26 dice así, versículo 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. La Biblia, veamos cómo nos habla de esto. Cuando el corazón y la boca no están en consonancia. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros. La escoria de plata era, digamos, era lo que se botaba. El que odia disimula con los labios. El ejemplo lo tenemos en estos fariseos. Había odio en su corazón y en sus labios había disimulo. Ese odio no lo sacaban a flote. En última instancia, estas palabras así lisonjeras son mentiras. ¿Por qué? Por esa disonancia entre boca y corazón, porque mientras en el corazón se cree una cosa, de manera intencional de la boca sale otra. Hipocresía pura. De hecho, la Biblia dice que estos son como lisonjeros que buscan beneficio propio. Ya, hay una mala intención de fondo, cuando nuestra boca y nuestro corazón no están de acuerdo. Judas 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué es el punto, mis hermanos? Dios odia la falsa adulación, odia las lisonjas, odia la hipocresía. Cuando nuestro corazón no está de acuerdo con nuestra boca, pecamos. Entonces, de aquí, creo que mi exhortación es que procuremos, como cristianos que somos y profesantes de esta verdadera religión, que nuestro corazón siempre esté en consonancia con nuestra boca. El Señor dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando no pasa eso, eso debería pasar. Veámoslo, no pasa eso con las lisonjas. De la abundancia del corazón hay odio. Y de las lisonjas y de la boca sale halagos. Es lo que tenemos aquí.
Y al final lo que abunda en ese corazón entonces es mentira. Tiene una cosa y de su boca sale otra. Entonces, como cristianos, ¿qué podemos hacer nosotros para guardarnos de este pecado? Uno, creo que con un corazón sincero delante de Dios debemos alabar y reconocer lo bueno cuando es necesario. Cuando el Señor ha hecho algo bueno en nuestros hermanos, ¿qué hay que hacer? Bendecir a Dios por eso. Bendecir a Dios. Mira, aquel hermano está caminando bien en la fe. Antes yo no lo veía así y ahora se ve fervoroso, se ve enérgico, se ve que ama más al Señor. En lugar de tener pensamientos lisonjeros o esa disonancia entre boca y corazón, entonces reconozcamos lo bueno delante del Señor. Cuando Dios obre bien en nuestros hermanos, no lo veamos como ese fanático que se abusa, se toma las cosas demasiado en serio, ¿no? Sino, alabado sea Dios porque está trabajando en mi hermano y quiera Dios trabaje en mi hermano mucho más para yo aprender de él. Nuestro corazón y vida, mis hermanos, también deben estar enfocados en siempre buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. Con estos judíos, por ejemplo, vimos que cuando estaba esa cosa de buscar la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres, por temor a los hombres no hacían muchas cosas. Y ese temor a los hombres, ¿qué causó? Que ocultaran lo que había en su corazón y se presentaran al Señor entonces por medio de lisonjas. Ante eso, ¿qué hacemos nosotros? Procurar, como cristianos que somos, siempre tener como meta suprema buscar la aprobación de Dios. O como le dijeron a Jesús, no te fijas de la apariencia de los hombres. Sin importar en qué contexto estemos, debemos procurar la aprobación de Dios. Ahora, también, teniendo claro que las lisonjas como tal o esa disonancia de boca-corazón es un reflejo de la superficialidad con que el pecador busca las relaciones o con que el pecador busca relacionarse con otras personas. Porque las relaciones superficiales, muy por lo general, se paran sobre el fundamento de halagos falsos. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Cómo le vamos a dar buena palabra y alegría a un hermano si lo conocemos superficialmente? Posiblemente no vamos a poder abordar bien a alguien, tener una buena relación con alguien como hermanos, cuando nosotros estamos parados sobre relaciones superficiales, no como hermanos, digamos, hagámosle honra a la palabra que el Señor nos ha dado en la Biblia, hermanos, unidos, nos conocemos mucho. Esforcémonos entonces en no tener relaciones superficiales los unos con los otros. ¿Y cómo luchamos contra eso? Dando palabras sinceras, siendo meramente sinceros. Animar cuando hay que animar, reprender cuando hay que reprender. Y en ambos casos, sin recibir nada a cambio. Yo puedo animar a mi hermano y posiblemente él no me va a decir ni gracias, pero buscamos la aprobación de Dios. E incluso yo puedo intentar dar cierta exhortación o reprensión a mi hermano. Tal vez no lo tome a bien, tal vez sí, pero buscamos la aprobación de Dios. Y eso particular, digamos que es como la corona de todo. Si buscamos la aprobación de Dios, nos va a guardar de tener esa inconformidad o esa inconsistencia entre el corazón y lo que sale de nuestra boca. Y por último, tocar brevemente el pago de impuestos. Vimos que estos judíos estaban como vasallos bajo el gobierno romano. El emperador fue puesto por Dios mismo para subyugarlos. En el contexto del pueblo, digamos, permitió algo terrible porque se olvidó de que solo a Dios se adoraba y por temor a los hombres y por obtener beneficios del imperio, llegaron a hacer un caos en el templo. Porque Jesús mismo, digamos, respetaba la autoridad, pero por otro lado echó a los cambistas. El tráfico de monedas romanas ahí como que sufrió un bajonazo, veámoslo así. Pero Jesús aún así daba a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No estoy hablando de una separación entre lo civil y lo religioso, pero
Al final el Señor Jesús sí les dejó claro algo, que es el punto. La imagen de todo es Dios. Incluso César es portador de la imagen de Dios. Ustedes mismos que llevan la imagen de César en sus bolsillos, denle a César lo que le corresponde y como hombres denle a Dios lo que le corresponde. De ahí que surge esa pregunta, ¿es lícito estos tributos? Y tal vez nosotros nos podemos preguntar, ¿debemos pagar impuestos o no? ¿Debemos permitir que se nos impongan cargas de dinero ante nuestros bienes, nuestros salarios, nuestra propiedad? Si de Jehová es la tierra y la plenitud, ¿por qué yo doy un impuesto sobre un terreno? Si de Jehová es todo mi dinero, ¿por qué le doy dinero? Dejo que me quiten dinero de impuesto de la renta, seguro, etcétera. El contexto tico. Ya, entendamos algo, mis hermanos, que es aquí que quiero que nos quede claro. Hubo un tiempo que en Israel, digamos, cuando estaba el reino teocrático, antes de la caída, antes de que esas bestias de Daniel entraran en escena, digámoslo así, con Babilonia a la cabeza, al pueblo de Israel incluso le era permitido levantarse en armas contra aquellos reyes que venían contra ellos. Tal rey te va a ser tributario. Israel se levantaba en armas, no pagaba el tributo y si podía le cortaba la cabeza. Recordemos cómo son las narraciones del Antiguo Testamento cargadas con esa emoción. Pero una vez la teocracia o ese reino teocrático tipológico llegó a su fin, hubo un cambio de paradigma en las relaciones de Dios con el pueblo de Israel y los pueblos gentiles. Se iban a relacionar diferente. Jeremías 29, versículo 4 dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá, no se reduzcan en número, procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados, rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también ustedes tendrán paz. El reino teocrático entonces llegó a su fin. Los tratos que Dios le permitía a Israel con los gentiles cambian. Antes eran hostiles y no permitían que los dominaran, no permitían que les pusieran tributo, pero ahora rueguen por la paz, rueguen al Señor por ella, por esa ciudad, por Babilonia. Si ella tiene paz, le dicen, ustedes tendrán paz. De ahí en adelante, el pueblo de Israel pasó a ser dominado por los reyes gentiles. Veámoslo, por eso imaginémonos esas 4 bestias de Daniel. En ese contexto de vasallaje del pueblo siendo vasallo, es donde la iglesia sale a flote. Sale a la luz como ese pueblo que Dios iba a sacar de la cautividad, digamos ese pueblo donde la antigua teocracia iba a ser restaurada, donde un rey davídico iba a entrar en escena nuevamente. Ahora, entendamos cómo el Nuevo Testamento nos pone el cumplimiento profético. En un sentido, nos pone el Nuevo Testamento, inaugura lo que el Antiguo Testamento prometía, pero nos deja a la espera de la consumación de lo que el Antiguo Testamento prometía. Digámoslo, nosotros vivimos aún así en esa era de vasallaje, donde reyes gentiles están sobre nosotros. No nos rebelamos contra las autoridades. ¿Por qué? Por ejemplo, Pablo en Romanos 13 les dice, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo, al uso de la espada. Ahora, ¿qué con esto? Que nosotros, digamos, vivimos, hermanos, recordémoslo como en una tensión, o en 2 eras, o veámoslo así, en 2 reinos. Uno, el reino de este mundo, donde Cristo gobierna, y otro, el reino de los cielos, donde también Cristo gobierna. A uno de esos reinos Cristo lo gobierna por su palabra y a otro de esos reinos Cristo lo gobierna por la espada. Y ahí el punto entonces, ¿debemos o no pagar nuestros impuestos? Y la respuesta a eso sencillo es sí. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo
son de Cristo. Daniel 7 nos presenta la imagen de uno como hijo de hombre que se acerca al anciano de días. ¿Para qué? Que todo reino y autoridad le fue dada. En Mateo 28 Jesús nos dice: toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. No hay esfera sobre la que Jesús no gobierne. Por ende, digamos, tenemos ese mandamiento de Jesús de paguen sus tributos. Romanos 13:6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Para Pablo, Roma misma eran servidores de Dios y por ende paguen sus tributos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que llevaban la espada. En nuestros días, de hecho, es muy constante también oír ciertas frases que hablan en torno a la naturaleza moral de los impuestos, de si son un robo o si no son un robo. Y por ende, es posible que depende a qué respuesta se le dé, pueda surgir esa tentación de si pagarlos o no pagarlos. Si son un robo, no los pago. Si son lícitos, pues los pago. Puede surgir como estar en ese entredicho. Pero creo que así no es como la Biblia nos enseña a abordar el tema. Como cristianos, la Biblia nos presenta que es claro que debemos atender nuestros deberes civiles, entre ellos el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es Señor de nuestra nación. Ahora, surgen, por ejemplo, preguntas, pero si hacen un robadero de plata, bueno, allá ellos, es literalmente. Tenemos el deber de someternos a lo que nos ha enseñado nuestro Señor. Y ante tales cosas, digamos, como creo que la Biblia nos enseña a abordar esta temática de pagar, no pagar, de si es moralmente aceptable o no, el punto es, cumplamos nuestros deberes civiles. No se nos manda por el otro lado que depende de la naturaleza moral de algo si lo hacemos o no. Es como, por ejemplo, cuando se nos manda a poner la otra mejilla. Se nos manda a poner la otra mejilla, pero por otro lado el Señor nos está mandando a que sea correcto que las personas anden abofeteando a quien les dé la gana solo para que otros pongan la mejilla. Algo así es con esto. ¿Se nos manda a pagar los impuestos? Sí. Por el otro lado, no se nos dice si es moral o inmoral el tema de la naturaleza misma del impuesto o de si hacen loco o no con la plata. El tema es, por esto también pagáis los tributos porque son servidores de Dios. Los administradores de ese reino, digámoslo así, terrenal, darán cuentas a Dios en cómo ellos administran los bienes públicos y nosotros daremos cuentas a Dios de cómo cumplimos nuestros deberes civiles. Que los paguemos por mandato de Dios propiamente no va a justificar que se permita el desorden o no, ya ellos darán cuenta, pero a nosotros sí se nos manda a cumplir con nuestros deberes civiles como cristianos. Recordemos Jeremías 29, orad por ellos, ya. En todo lo que sea de provecho para la paz, para crear un entorno para que el evangelio circule, es lo que hay que hacer. Procurad la paz con todos. Procurad la paz del país, ¿para qué? Para que el evangelio circule. Ahora, por procurar la paz muchas veces nos va a tocar agachar la cabeza y meramente cumplir con nuestro derecho civil. Ya sea, ¿te pusieron más caro el impuesto? Sí. Procure la paz, no vaya allá y arme un desorden porque creo que el evangelio no se va a ver muy bien predicado por usted. Si no, procuremos la paz y cumplamos nuestros derechos civiles. Y a la luz de esto, mis hermanos, hay un motivo escatológico para eso. La teocracia se acabó. Procuramos la paz de la nación donde el Señor nos tiene habitando. Pero por otro lado, viene la teocracia. Ya la teocracia escatológica verdadera, donde el Hijo de Dios vendrá por segunda vez y restaurará el reino de Israel. Ya la restauración de todas las cosas, donde adoraremos a Dios sin pecado, donde reinará la justicia y la paz y seremos gobernados únicamente por Dios. Pero mientras tanto, procuremos la paz de nuestra nación y sometámonos a nuestras autoridades como el Señor nos lo manda. Oremos. Dios Todopoderoso,
Gracias te damos por tu misericordia, por permitirnos en esta mañana ser expuestos a tu palabra. Rogamos, como siempre lo hacemos, Señor, que esto quede en nuestros corazones. Y cada domingo te rogamos por eso, Señor, porque sabemos que somos débiles y de aquí a unos minutos lo podemos olvidar si no es por tu misericordia. Actúa en nosotros poderosamente, Señor. Gracias por tu misericordia y te rogamos que nos sigas hablando cada día más. Y es en Cristo que te oramos. Amén.